Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar en estos diálogos de este ciclo de Niñez Primero. Sobre todo, agradecer muchísimo que hoy vamos a estar reflexionando en torno a un debate que se está dando en la región entre sindicatos, movimientos de mujeres, redes académicas, redes de organizaciones de derechos humanos, medioambientalistas y, por supuesto, niños, niñas y adolescentes y la agenda de sus derechos. Así es que estamos bastante honrados que nos acompañen en esta mañana Andrés Camilo desde Colombia, María Nejim desde República Dominicana, quienes van a compartirnos también su mirada y reflexiones. Está con nosotros también Norberto Liski desde Argentina. Él es ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Nikki Bravo, del Movimiento Social por la Niñez del Ecuador, e Isabel Crowley, presidenta del Consejo Directivo de Redim y directora de Juconi, junto con los niños en Puebla, México. Además, una diplomática por más de 30 años, representante de UNICEF en varios países. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Isabel también. Bueno, tenemos pequeños problemas técnicos con la conexión con nuestro querido Norberto. Así es que vamos a tener que recurrir al método tradicional de poner mensajes en pantalla. Ofrezco a todas y a todos una disculpa por este pequeño asunto, pero vamos a tratar de, con Norberto, él no nos está escuchando, nosotros sí le escuchamos, entonces pondremos algún letrerito en algún momento. Si les parece, podríamos iniciar con una primera reflexión de Nikki en lo que logramos mejorar la comunicación con Norberto. Como saben, se está realizando ya o preparando un diálogo con Alicia Bárcenas de la Comisión Ejecutiva para América Latina y el Caribe, y CEPAL ya ha estado haciendo llamados a los estados importantes sobre cómo enfrentar la crisis que nos está construyendo y dejando la pandemia del COVID-19. Así es que, Nikki, sería muy importante desde tu mirada, digamos, como persona joven, como experto en derecho y además pues un referente en la región, pues cuáles serían los temas que tendríamos que cuidar y ir construyendo. Te escuchamos, Nikki, por favor. Gracias, Juan. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo creo que este espacio se constituye con una gran pertinencia acorde a cómo está esta situación, no solo regional, sino mundial, frente a los derechos de la infancia. Y desde ahí, pues, tejiendo redes de infancia, de la cual también formo parte, creo que este accionar de incidencia frente a estos organismos internacionales o iniciativas regionales, creo que nos permite ir visibilizando y priorizando ciertas acciones que debemos tomar en estos momentos para la niñez y adolescencia. Yo creo que uno de los temas prioritarios que es necesario en estos momentos, que primero CEPAL lo priorice y los estados lo incorporen desde sus propios planes de acción, la inversión mismo, pero también algunas omisiones que en muchos casos han venido realizando y que es importante también analizarlas. Uno de los temas claros es frente a la salud mismo, cómo ha impactado no solamente esta pandemia del coronavirus, el virus como tal, sino también todo lo que se ha dejado de garantizar por este impacto de la pandemia. Y creo que eso es fundamental. Empezar con el tema de la vacunación. ¿Cuánto ha bajado la cobertura de vacunación en la región, en nuestros países, que ya tenían una tendencia grave, muy crítica, a bajar? Ecuador, por ejemplo, en los últimos años fue bajando sus coberturas de vacunación. En muchos de los países incluso se ha reducido el presupuesto de inversión pública para la niñez y adolescencia, pero principalmente en salud, donde se han visto todas estas afectaciones muy graves. Es importante definir esta inversión, cómo está siendo canalizada y que no sea mirada solo desde un ámbito de ayuda humanitaria o momentánea, sino que ya comience a ver esto a futuro. No hablar de esa nueva normalidad, creo que debemos hablar claramente de esta realidad que no es nuevo, no es nada nuevo. Ya teníamos toda una crisis en derechos humanos en la región, siendo esta
de las más desiguales en el mundo, pero es necesario que también esas voces de niñas, niñas, adolescentes estén dentro de la construcción de todos estos temas. No llegar después de 5 o 6 meses a consultarles de lo que ya se ha construido. Es necesario que esas voces sean incorporadas desde un principio. Uno de los temas claros que debemos también priorizar y que en muchos casos la agenda de derechos humanos está un poco aislada es justamente el impacto de la corrupción frente a los derechos de la niñez y adolescencia o frente a los derechos humanos como tal. Entonces ahí tenemos algunos mecanismos internacionales, pero creo que es importante incidir nuevamente desde todos los sectores de sociedad civil también cómo está afectando la evasión fiscal, frente a nuestros países que están en desigualdad, que viven grandes impactos por la pobreza y que de una u otra forma todo esto impide el desarrollo integral, oportuno y digno para la niñez y adolescencia. Porque recordemos que primero todo lo que se está evadiendo y que por derecho corresponde al resto de la ciudadanía, y ahí identificar de que, bueno, la pobreza ha aumentado, pero también ha aumentado la riqueza en las mismas familias que ya históricamente han venido y que tienen estas grandes riquezas y que de una u otra forma no se está aportando al resto de la ciudadanía en general. Yo creo que esos son temas claves que necesitan ser tratados con profundidad, pero que sin duda alguna todo lo que hablamos va relacionado con el tema de inversión. Y con el tema de inversión de garantizar esos presupuestos dignos para niñas, niñas y adolescentes, pero también cuando hablamos de presupuestos, estamos hablando también de que hay que analizar el impacto de esta corrupción que hay en nuestros países, principalmente en Latinoamérica, que a nivel general se está naturalizando en muchas de las situaciones nacionales y que cada vez va en aumento y que los temas claros de paraísos fiscales, donde el dinero se pierde y no se aporta a lo nacional, hay que seguirlo mirando con prioridad. Yo creo que se ha dejado de hablar de estos temas, yo creo que el impacto ya está identificado de cuánto afecta a las niñas, niñas y adolescentes, pero debemos incorporarlas dentro de nuestras mesas de trabajo, que no quede aislado solamente a los poderes legislativos nacionales que analizan el impacto o que van tratando de hacer algunos cambios, sino que la agenda de derechos humanos también comience a relacionarse con estos temas que son prioritarios para la agenda de derechos humanos. Gracias, Nicky, por esta primera aproximación. Norberto, no sé si nos escuchas o no, nos ves. En lo que Norberto nos confirma, Isabel, digamos, tú tienes ya muchos años de experiencia en la diplomacia, fuiste representante de UNICEF en varios países por 30 años, eh, y me encantaría desde tu mirada como experta internacional, ¿cuáles son los temas, además de urgentes, que también tienen viabilidad? Porque lamentablemente, pues en todas las crisis, pues hay como recortes presupuestales, hay limitaciones, incluso crisis políticas en los gobiernos, en los organismos multilaterales también se mueve todo. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, estos temas urgentes, pero además que tienen cierta viabilidad en el escenario que se nos está presentando? Te escuchamos, Isabel. Muchísimas gracias por estar acá. Pues no, en realidad pues tenemos muchísimos temas. Los temas no se han ido, continúan, se están pues acumulando aún más. Yo creo que el hecho que hemos tenido el COVID nos ha puesto un otro reto que no lo teníamos bien pensado. Yo creo que eso está exacerbando, como hemos visto por muchos de los, por lo menos aquí en México y también en todo el mundo, hemos visto que realmente estamos teniendo un incremento en violencia muy grande en todos los temas de violencia, pero en particular también todos esos que están relacionados con el COVID y con pues, el encerramiento, ¿no? Las mujeres, los niños están a un riesgo mucho más grande y también pues todo que tiene que ver con pornografía, todo el digital, también es un área donde estamos realmente pues hay un incremento de todas las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes humanos
¿no? Y entonces yo creo que ahí es un enfoque donde tenemos que tener mucho cuidado, donde no hay mucho control y que realmente cómo podemos nosotros apoyar, dar herramientas también a las personas, porque también sería bueno que no tengamos solo una visión de pues más control, leyes, rutas, eso todo está muy bien, pero al final, ¿cómo llegamos a las familias? ¿Cómo llegamos a los niños? Y efectivamente les podemos apoyar en esta crisis mundial que estamos. Yo creo que eso es un punto pues fulcral. Pues claro, hay muchos otros temas, pero yo creo violencia y el incremento de violencia y cómo podemos apoyar a las familias, a los niños, a las mujeres, en términos de la violencia que está pasando en nuestros países y en el mundo, es algo crítico. Y también, como vemos, la brecha digital se está incrementando en términos de educación, en muchos términos. ¿Cómo podemos apoyarlos también? Y cómo podemos apoyar para que las familias tengan las herramientas que sepan lo que se tiene que hacer, no, lo que no se tiene que hacer en términos digitales. Y ahí también hay mucha confusión, muy poca información correcta y realmente pues eso es un área donde ahora que estamos cada vez más dependientes de nuestras computadoras, del website, de todos los webinars, ¿cuáles son los que realmente pues nos pueden apoyar y cuáles son los que son nocivos, ¿no? Yo, esos dos puntos, violencia y todo lo aspecto digital, yo lo ponía mucho en la mesa. Muchísimas gracias, Isabel. Destacar esto que planteas sobre que toquemos el territorio, ¿no? Es decir, que sí realmente logremos que las acciones cambien en la vida de niños y niñas y muy importante también, gracias Isabel por hacerlo visible, el tema de la ciudadanía digital. O sea, porque lo real es que ahora quien está conectado y quien no lo está, marca diferencias. Se acaba de presentar hace poco el informe sobre calidad de conexión y digo, sobra decir que América Latina estamos en los lugares más dramáticos de conectividad digital en términos de la calidad del acceso o disposición de los costos para poder acceder y eso pues se nota claramente en nuestra posibilidad de interactuar. Muchísimas gracias. Estamos tratando de contactar otra vez con nuestro querido Norberto que no sabemos si nos está escuchando, creo que no. Norberto, cuando Martín, nos escuches... sí nos escucha, abrir, Martín. ¿perdón? Sí. Martín, sí nos está escuchando, escuchando, Norberto. Sí, puedo escuchar. Y perfecto, Norberto. Confío en que tengamos una comunicación completa. Excelente. Me pareció muy importante los comentarios y reflexiones que fuimos echando hasta este momento. Quisiera detenerme particularmente en el enfoque de la adolescencia y el sistema educativo. Viendo que los estados no han asumido en general, con excepciones, una condición de garantizar no solo el acceso en condiciones de universalidad respecto al nivel secundario o escuela media, sino que además en los últimos años los datos de registro estadístico, tanto de matrícula como de terminalidad del ciclo secundario, está determinando que hay un retroceso marcado respecto del involucramiento de sectores pobres de la adolescencia y su relación con el sistema educativo. La pandemia ha puesto de manifiesto, fue dicho hace un momento por la colega, ha puesto de manifiesto que el campo de la conectividad y de recursos tecnológicos necesarios han sido sumamente escasos para cubrir la expectativa de la continuidad educativa, particularmente
de las franjas de niños y adolescentes de los sectores menores recursos. Los estados no pueden desconocer la responsabilidad que representa garantizar el modelo alternativo a la presencia en las aulas, el recurso necesario para que se universalice la continuidad educativa. Pero en el regreso a las aulas, confiamos que con los próximos meses las vacunas que están en avanzado estado de ensayo clínico pueden estar en condiciones de ser distribuidas en todo el mundo, para lo cual también es momento oportuno de plantear en la agenda de SAL la necesidad de que las vacunas que se produzcan con calidad y certeza en su aplicación tengan universalidad y gratuidad en su administración. Estos dos componentes que están movilizando a buena parte de la sociedad latinoamericana y de otras partes del mundo, de Europa, el norte de América, países del mundo asiático y africano, quiere decir que estamos frente a una expectativa mundial donde la vacuna es un horizonte que genera enormes esperanzas. Pero dentro de esas esperanzas, que deben ser garantizadas, evitando que las patentes que registren los laboratorios se constituyan en un mercado económicamente limitativo para los estados de menores recursos y en consecuencia sus pueblos, poblaciones, queden con mayores dificultades para acceder a la misma. Este punto creo que es una prioridad respecto de niñez y adolescencia que tiene que quedar incluido. Y lo conecto con la garantía del derecho a educación. Estamos frente a una desigualdad que en el plano educativo, en el último informe sobre el tema que precisamente CEPAL ha distribuido en su informe social, da cuenta de que la terminalidad de la escuela secundaria para los sectores más humildes, para el primer quintil de los adolescentes en América Latina, la terminalidad no está superando el 15% de los que ingresan a la misma. Y si la medimos en relación al quintil 5, es decir, a los grupos mayores ingresos, es tan alta la desproporción que muestra una desigualdad en la cual nosotros creemos que garantizarle a la totalidad de la adolescencia su inclusión educativa implica empezar a garantizarla a los que están más desprotegidos. Y esa desprotección no puede quedar solamente sujeta a las voluntades o capacidades de las familias de los niños y adolescentes, sino que el Estado debe establecer en su distribución de recursos la inversión necesaria y los recursos humanos, las alternativas educativas, pedagógicas que permitan que la escuela media los contenga a los sectores adolescentes sin discriminación de ninguna naturaleza. Pongo énfasis entonces en estos dos temas. En lo inmediato es importante que en la agenda de CEPAL se instale la necesidad de que el horizonte próximo de contar con vacunas
para la prevención del COVID-19 constituya algo que podríamos definir como patrimonio de la unidad y no patrimonio de algunas industrias farmacéuticas. Y por lo tanto, deberíamos estar reclamando que CEPAL puede jugar un gran papel en esa orientación de la consideración de la vacuna carácter universal y acceso gratuito. En segundo lugar, la necesidad de que se revean, se rediseñen los modelos educativos que incluyen no solamente rediseños pedagógicos, criterios alternativos entre virtual y lo presencial, sino también revisar los contenidos que permiten que los adolescentes encuentren atracciones, motivaciones que les permita reunirse con el sistema educativo de manera no solamente cumplimiento de obligaciones, sino como componente fundamental de un proyecto de vida que les permite mirar el presente y el futuro desde una perspectiva de ejercicio de derechos, como es precisamente el derecho a la educación, pero también el de mayor grado de integración social y ejercicio pleno de la ciudadanía, actores protagónicos en la construcción de la vida democrática de nuestros respectivos países de América Latina. Estas serían, Martín, mis dos sugerencias para instalar una agenda de inmediatez y también de desarrollo estratégico respecto de la educación. Muchísimas gracias, Norberto. Muchas gracias por tus aportes súper valiosos, que va también, digamos, o se entrelaza con lo que también Isabel Crowley había destacado sobre la importancia de esta ciudadanía digital y el territorio. Nos encantaría muchísimo escucharte, María Neji. Tú estás en República Dominicana. Es una isla bellísima que además tiene los desafíos de no estar en muchos momentos en la agenda frente a otros países tan grandes o a veces con tanta conflictividad. ¿Nos escuchas, María? ¿Cuáles serían desde tu punto de vista como mujer adolescente los temas urgentes para la región? María, bueno, uno de los principales temas que se debería venir trabajando. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias, María. Uno que afecta muchísimo, no solamente... Continúo. Por favor, María, sí. Uno de los temas que afecta muchísimo es la unión a temprana edad. Adelante, María, por favor. Prende el micrófono, por favor. Okay. Bueno, continúo. Uno de los temas que deben trabajar es la unión a temprana edad y el trabajo infantil, que ha afectado muchísimo con este tema de la pandemia. Otro tema que deberían hacer muchísimo énfasis es el de la educación, que pienso que no es un tema solamente de República Dominicana, sino global, porque hay familias de bajos recursos, que los niños no pueden seguir con la escuela, han perdido el año, han perdido el semestre y tal. En lo social también, porque trabajo con grupos de niños donde le hablo de los derechos de la ley 136-05. He perdido comunicación con ellos, con esto de la pandemia, ya que muchos no pueden venir para enseñarle por la falta de que la familia no tiene para comprarle una mascarilla, para comprarle un gel, para que se desinfecten y puedan llegar donde trabajo con ellos.
Muchísimas gracias, María. Gracias. Vamos a escuchar a Camilo desde Colombia y además pedirles, por favor, a quienes nos acompañan en la plataforma Zoom y en Facebook, que puedan, por favor, ponernos ahí, que lo anoten, cuáles son para ustedes los temas de la agenda de infancia que son urgentes para atender desde América Latina con el liderazgo de la CEPAL, de la Comisión para Estudios de América Latina y el Caribe. Así es que vamos a retomar todo esto para el documento que está integrando. Vamos a escuchar entonces a Camilo. Gracias, María. Vamos a escuchar a Camilo, por favor. Vale, hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Martín, ¿me escuchas bien? Te escuchamos, sí. Ok, vale. Sin duda, primero que todo, agradecerle a Tejiendo Redes Infancia por haberme invitado. Y uno de los principales temas que hay que tocar en esta agenda es educación. Sin duda, la educación ya debe pasar de verse como un privilegio a verse como un derecho. Todos los niños, jóvenes, tenemos el derecho a tener una educación de calidad, pero también una educación gratuita. Es necesario empezar a disminuir esas brechas que existen entre la educación y desde esos planes de acción se deben tocar esos temas. Cómo disminuir las brechas entre la zona rural, campo y ciudad, porque es ahí mismo donde tocamos temas como la conectividad y el acceso a la educación en esos territorios mucho más apartados, donde más también se tocan temas que de pronto por salvaguarda no puedo tocar aquí, pero donde la deserción escolar lleva al conflicto, y ya sabemos de qué conflicto estamos hablando, a través de la falta de educación y la falta de calidad de educación. Sin duda, yendo a como dijo María, hoy me levanté y lo primero que vi fue desde Save the Children una publicación donde decía que 73.400 niños y niñas en América Latina y el Caribe, se casan a temprana edad. Y el embarazo adolescente hay 181.000 en América Latina y el Caribe. Sin duda es uno de los temas importantes que debemos tocar y que se debe tocar en ese plan de acción y en esos planes que busquen el cumplimiento de los derechos de los niños. El acceso a la conectividad, el acceso a los derechos y que el cumplimiento de los derechos sea algo que no sea por contexto, sino que sea universal, es importante. Los derechos no se deben ver como algo de contexto, sino como algo universal. Sin duda, el acceso a los derechos es importante y por eso necesitamos la participación y se debe tocar el tema de la participación, de la incidencia, de la creación de políticas públicas en territorios apartados, pero también en territorios donde no tienen esas políticas públicas de niñez, primera infancia y adolescencia, que son importantes para garantizar un cumplimiento a los derechos de los niños. Sin duda, hoy me preocupa en el tema de la pandemia la pobreza infantil. Es preocupante que si antes teníamos pobreza, ahora creo que hay un índice de pobreza mucho más grande. Y hay que pensar en esos niños que están en esos momentos de pobreza. Yo no soy inmigrante, pero hay que tocar también el tema de los niños inmigrantes. Es preocupante, literal, les digo que para mí es doloroso cuando voy a la ciudad y en las calles me encuentro un niño en la calle. Es importante tocar esos temas donde se busque el rescate a los derechos de esos niños, porque repito, los derechos no deben ser vistos algo como de contexto. Los derechos deben aplicar para todos, no importa nacionalidad, no importa contexto. Entonces es importante tocar estos temas. La pandemia ha demostrado sin duda las problemáticas de violencia infantil que tenemos en nuestros territorios. Es importante tocar la violencia infantil, ver y prevenir la violencia infantil, pero sin duda también apoyar, como en países como Colombia, que hoy ya está en proceso para prohibir la violencia infantil en los hogares. Y sin duda hay que tocar cada uno de los temas de derechos que les importen, que involucren a esos niños, porque repito, el acceso a los derechos debe ser lo más importante que hoy
tengamos los derechos humanos deben prevalecer en todas partes y especialmente para los niños y los jóvenes de nuestros países. Muchísimas gracias, Camilo, por estos temas que destacas, niñez migrante, pobreza infantil, claramente el tema de la educación, que es una prioridad en los énfasis también que ha colocado tanto María como Norberto e Isabel para prevenir el abandono escolar y garantizar la calidad. Quiero agradecer a todas y a todos quienes están aquí anotando. Por favor, recuerden que vamos a recuperar sus opiniones y comentarios. Me permitiré brevemente recuperar algunos de ellos. Dice Alba Rosil Suárez, la educación vinculada, y me parece muy interesante esta triada que Alba nos propone, educación vinculada con pobreza y conectividad. Ahora mismo estamos enfrentando, y ustedes lo habrán visto en estos webinars durante estos meses, que cambia mucho la calidad de conectividad en los países y eso hace que en ocasiones nuestras comunicaciones sean cortadas o tengamos que estar cerrando los videos para poder escucharnos. Entonces, esto no tiene que ver con la persona, sino tiene que ver con la conectividad del país o de su región. Así es que sí, claramente hay un tema muy, muy importante que tenemos que cuidar. Por acá nos dice la Fundación Ser de Paz, dice, ahora tenemos grupos de apoyo ante las nuevas problemáticas de convivencia al interior de los hogares y hemos detectado cierta violencia derivada, y escuchen esto, de la necesidad de los adultos y de la niñez del uso de dispositivos y el ancho de banda de Internet. Esto parece, dice, fútil, pero no lo es, porque se suma a las problemáticas psicológicas que pues generan conflictos internos. Sí, esto es algo que estamos escuchando, viendo en toda la región. Gracias por hacerlo visible también. Bueno, por acá nos dice María Guadalupe Rodríguez, me preocupa el comentario donde dice que niños y niñas no pueden asistir por falta de mascarillas. ¿Qué se puede hacer? ¿Sería posible que parte de los recursos de la iniciativa de la Unión Europea se puedan destinar a estos aspectos que no estiman, que dice ya, estimo no sería un tema que afecte sustancialmente el presupuesto? No sé exactamente como a cuál tema de la Unión Europea, pero sí, el tema de la falta de mascarillas es una realidad en toda América Latina y el Caribe, pero además mascarillas apropiadas a la edad y al cuerpo de niños, niñas y adolescentes. Las de adultos no les quedan ajustadas y esto representa un riesgo para su bioseguridad. Sí, claramente de las mascarillas y otros insumos como agua, por ejemplo, se considera que al menos el 20% de las familias en América Latina y el Caribe no tienen acceso a agua potable en su domicilio y esto pues afecta la posibilidad de higiene y de estar protegidos. Rosa Dilbe, saludos desde Chile, plantea el derecho universal a la educación, salud, recreación y vida psicosocial sana. Bueno, también por acá lo han planteado, saludos de Paula Tapia de Chile. Por acá dice Diana Corena, tema importante y urgente son las políticas de inclusión, pero más que eso, destinar presupuesto para desarrollar programas que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a los medios de comunicación audiovisual para educarse. Gracias, Diana. También Paola dice, es importante que existan leyes que garanticen los derechos, particularmente donde los hay. Recordemos, por ejemplo, que Chile no tiene todavía una ley de derechos de niños y niñas. O está pendiente en Colombia, en México, la aprobación de las leyes contra el castigo físico. Juliana plantea que los procesos de inclusión con garantías de calidad pedagógica para que se reciban y contar con profesionales especializados que garanticen cada uno de los componentes en las instituciones educativas. Gracias, Juliana, por destacar estos temas también de educación. Marisol Fonseca, sería interesante agregar temas como crianza positiva y el involucramiento efectivo de los padres en la educación de sus hijos e hijas. Sí, Marisol, vamos a tenerlo y vamos a incorporar el tema de crianza positiva y libre de violencia. Dice Marlene Rodríguez, derecho a la educación y garantizar la seguridad física y psicológica. Por acá también dice Marlene, bueno, felicita a todo el mundo por los comentarios. Igual hay más felicitaciones desde Colombia, Edilza, desde Puebla, México, Marlene Rodríguez, gracias también y felicitan
Dicen excelente, Yesenia Estefanía Londoño. Por acá plantean, Pablo dice, desde Bahía, Colombia, Javier Sáenz, de la Comunidad de Desarrollo Infantil. Vale, bueno, aquí está preguntando, más bien compartiendo información, y dice que en esto que nos está compartiendo hay mucha evidencia sobre cómo las estrategias para la primera infancia son exitosas. Claramente lo compartimos, Pablo, y sí es un tema de prioridad también para la región. Desde Bolivia, saludos de Silvia Verónica Silvera, desde Ecuador, Sami Samaniego, desde Cundinamarca, en Colombia, Leide Ávila, y compartirles que ya está en el chat o en los chats tanto de Facebook como de Zoom el documento que mencionó Norberto sobre universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID que emitió CEPAL. Bueno, por acá vamos a seguir compartiendo. Déjenme aquí en Facebook, tenemos otros comentarios. Dice Janet Deza en Facebook, la incidencia en prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, hacerlo visible para que los padres en el hogar orienten su autocuidado y estén vigilantes. Gracias, Janet, por comentarlo. Bueno, hay saludos de Erika Amores. Andrea Mejía dice, también debe tenerse en cuenta los temas de diversidad cultural, discapacidad y el fortalecimiento de la educación tradicional, permitiendo siempre la participación de niñas, niños y adolescentes. Saludos, Rosa María Cruz Hernández, Zulaida Mercedes también. Por favor, les pedimos que no pongan aquí sus datos digitales por su seguridad. Saludos desde Chilpancingo Guerrero, gracias. Gabriela Alejandra también, no nos dice de dónde. Desde el CONALEP Tabasco, Mireya Guzmán, Paola Torres también. Les agradecemos, no pongan sus datos personales. Por acá, Harry Celeita, desde Colombia. Bueno, felicita a Gabriela Alejandra Loza, que los temas son muy importantes. Bueno, seguimos acá con escuchando y tomando en cuenta sus comentarios. Vamos a tener una segunda ronda, a ver si nos escucha nuestro querido Norberto. Norberto, si nos escuchas, hay varias reflexiones que se están haciendo sobre la importancia de la educación como una forma también de, tanto como tú lo apuntabas, fortalecer la participación, la ciudadanía, y hay otros temas que están vinculados con el tema de pobreza y la salud. No sé si tú pudieras seguir complementándolos con otros elementos. Si nos escuchas, Norberto, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Recuerden que estamos teniendo problemas de contacto con Norberto Lipski, expresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Espero que lo logremos ahora. Sí, ahí nos escuchan, con mucho Norberto. gusto, por Juan favor, Martín. Me gustaría ampliar a lo señalado anteriormente y valorando las exposiciones de los colegas de los distintos países de América Latina que están exponiendo dos circunstancias que están altamente conectadas. Los cálculos en la región nos están diciendo que tras la pandemia tendremos una reducción del Producto Bruto Interno regional de un descenso del orden de 10 puntos aproximadamente. Esto va a implicar un alto desafío para los estados en cuanto a establecer prioridades de la inversión pública, y en esa variable la educación y la salud indudablemente que tienen que establecerse en el plano de las más altas prioridades. En primer lugar, nosotros tenemos una tasa de reaparición de enfermedades conocidas comúnmente como de origen social, entre ellas tuberculosis, desnutrición, que han trepado en los últimos años en la región, según datos que nos han proporcionado en los últimos tiempos la Oficina Panamericana Sanitaria, que está indicando que los estados
están en la necesidad de revisar sus políticas sanitarias, estableciendo prioridades de inversión, no solamente en materia de atención en situaciones que representen procesos de enfermedad avanzados, sino actuar con carácter de prevención y con carácter de promoción de la salud. Y esto implica que los estados tienen que invertir necesariamente en la atención primaria de la salud, particularmente destinada a niños y adolescentes. Y el espacio de la atención primaria de la salud en la adolescencia y en la adolescencia pobre particularmente, tiene un capítulo sobre el cual no podemos dejar pasar solamente los datos estadísticos, aunque mucho tenemos que agradecerle a CEPAL de que avance en la profundización de la investigación, y me estoy refiriendo a la gravedad de nuestra adolescencia y su vinculación con los procesos adictivos. Adicciones estas que no solamente le van encerrando las perspectivas de proyecto personal, sino que van generando situaciones de violencia y disrupción en la propia vida comunitaria. Por lo tanto, creo que es preciso que valoremos que en el campo de la salud tenemos las necesidades de la prevención en los aspectos más tradicionales de la atención primaria de la salud, pero también tenemos que incorporar la prevención en materia de adicciones con diferentes modalidades que éstas se plantean. En segundo lugar, la conexión que decía entre la inversión en salud y la inversión en educación son indudablemente mecanismos que integran un sistema de protección de derechos. Si los estados no invierten suficientemente en estos dos campos, la desprotección de los sectores afectados por la pobreza se van a encontrar en los próximos meses con situaciones de profundización en su vulneración de derechos. Y esta vulnerabilidad no solamente nos retrotrae a situaciones que parecían relativamente superadas, sino que además pueden generar situaciones de agravamiento de las mismas. Por lo tanto, creo que frente a la muy probable situación de reducción en América Latina del Producto Bruto Interno, uno de los grandes desafíos, y CEPAL puede prestar una enorme ayuda al producir investigaciones y recomendaciones en este sentido, que dentro de las limitaciones económicas creo que existen dos elementos sustantivos. En primer lugar, la mayor parte de nuestros países que van a sufrir las consecuencias de este periodo de pandemia con retracción de sus economías, están a su vez sufriendo o padeciendo las consecuencias de procesos de endeudamiento externo. Por lo tanto, a CEPAL le tenemos que pedir que contribuya con las decisiones de las sociedades y de los gobiernos que, impedidos de poder abarcar la respuesta de sus respectivos endeudamientos, muchos de los cuales han tenido un destino incierto o un destino ajeno a las prioridades que hemos planteado y se han ido más lejos de la necesidad de nuestros niños, niñas y adolescentes que de sus respuestas concretas, tenemos que plantear la posibilidad de que existan mecanismos que liberen a los pueblos de un pago de deudas externas que gravitan enormemente sobre las economías deterioradas del periodo continuo a la pandemia. Y en segundo lugar, con los recursos
que los estados cuenten, deben establecerse prioridades fundamentalmente para garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud en las condiciones que en cada país, mediante la planificación adecuada y planificación participativa, planificación que tenga en cuenta la opinión de los propios adolescentes en las definiciones de sus estrategias, que reúna a las organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias, de los diferentes credos y de las diferentes iniciativas de las comunidades. Creo que los estados en ese sentido pueden ir encontrando respuestas para la mejor utilización de sus recursos escasos frente a un panorama de agravamiento de las circunstancias sociales y económicas. Esta es entonces la reflexión que quería agregar, muy querido Juan Martín. Muchísimas gracias, Norberto. Tocas temas súper importantes que efectivamente pues van a marcar la posibilidad o la viabilidad de cualquier agenda. La deuda externa, el pago de créditos, la movilización social, la planificación participativa. Muchísimas gracias por ello y evidentemente el tema tanto de educación que ya comentaste en tu primera intervención como de salud, que hay que desdoblarla, ¿no? Que hay que identificar que la parte preventiva es central, pero reconocer también esas otras expresiones, como ya comentaba Nicky hace un ratito, con los esquemas de vacunación a niños y niñas pequeños que se han visto afectados y que lamentablemente tendrán altos costos. Gracias por este aporte, Norberto. Vamos a escuchar a Isabel en una segunda ronda, agradeciendo todos los comentarios que nos has dado y nos gustaría en este apartado, Isabel, desde las y los ciudadanos, hay una tarea generalmente complicada y tiene que ver cómo interactuamos con los estados, porque en las crisis también los grupos políticos llegan a capturar a los estados y es difícil a veces la interlocución, el lograr avances. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que esta agenda que estamos tratando de identificar y dialogar, pues en nuestros respectivos países pueda tener enlace, diálogo con los gobiernos, con quienes toman decisiones? Pues de verdad, pues oyendo lo que estaba diciendo nuestro querido amigo, tiene toda la razón de los puntos que está poniendo y en realidad nosotros donde estamos también tenemos que tener una sociedad civil organizada, más que se apoyen más unos a los otros. Las redes son súper importantes para llevar el mensaje y por veces yo creo que no estamos tan articulados como podríamos estar. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros como organizaciones civiles, las que estamos aquí representadas, pero también las que no están aquí, cómo las podemos movilizar, de realmente tener una agenda común y todo el mundo jalar para lo mismo, porque por veces como hay tantas agendas, nos dispersamos y entonces en este punto también con CEPAL, cómo se puede fortalecer la sociedad civil, que en este caso, por ejemplo, en México sabemos que esta ha sido bastante abandonada y también todos los aspectos de protección están siendo, pues vemos los presupuestos y pues vemos lo que hay como desde los últimos 2 o 3 años en protección en México, más del 93% se bajó y ya era muy bajo, ¿no? Entonces ahí es cómo podemos articularnos para asegurarnos que a nivel de nuestro caso y de Argentina y otros países, a nivel federal o a nivel de gobierno, de realmente tenemos todos muy claro cuáles son las agendas que queremos poner ahorita en esta situación. Y porque también tenemos que estar muy conscientes que yo creo que esto del COVID no se va a ir en 5 minutos y esta situación que pensamos que es provisoria se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos a corto, mediano y largo plazo para que podamos realmente asegurarnos que las iniquidades que tenemos en nuestros países, que son muchísimas, pueden realmente ser pues disminuidas y eliminadas? Entonces, en esos puntos es donde yo me gustaría mucho de enfatizar
cómo podemos reforzar, cómo podemos apoyarnos todos como sociedad civil para tener un mensaje muy claro y un mensaje único y jalarlo por toda América Latina. Ahí sí que tenía un impacto muy grande. Sí, muchísimas gracias, Isabel. Haces un llamado que me parece que es central. ¿Cómo logramos tener lo más posible una fuerza homogénea, articulada? Suelo decirlo sin logotipos, sino más bien en el convencimiento de que esto es lo que es mejor para niñas, niños y adolescentes en la grave situación por la que atraviesa el mundo, pero particularmente América Latina y el Caribe. Gracias, y claramente pues tenemos que mantenernos en esta construcción de agenda. Vamos a escuchar a Nikki Bravo en tu segunda reflexión. ¿Cómo irías redondeando, Nikki? Ustedes en Ecuador han hecho un trabajo impresionante en términos de cómo desde niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes logran articularse con autoridades del Estado y pueden incluso plantearse, digamos, como viabilidad de ciertas acciones. Nikki, no sé si nos sigues, nos escuchas, no veo tu micrófono prendido. Ya estás, vale. Solamente entonces para escuchar tu segunda reflexión sobre esta tarea tan importante que nos apuntaba ahora Isabel, la participación ciudadana, que si tenemos una agenda común, que si logramos mantenernos movilizadas y movilizados, es más posible lograr los temas. ¿Cuáles serían tus reflexiones en este contexto, pero también pensándolo en América Latina, con este gran desafío de construir una agenda colectiva, una agenda común? Perfecto. Yo sí quería empezar en mencionar que primero, desde la propia sociedad civil, incluso desde el mundo de las y los expertos en niñez, siempre como que se ha instado, ¿no? Y se ha promovido esta participación de niños, niños, adolescentes de carácter consultivo. Yo quiero empezar por ahí porque me parece que en este escenario que tenemos en el marco de la pandemia actual, pero que también post pandemia hay que pensarlo también, y también de lo que se ha hecho mal antes de esto, ¿no? Mirar esa participación solo consultiva es incluso violenta y desigual frente a esa toma de decisiones que se debe garantizar, incluyendo la participación de niños y adolescentes. Y yo creo que debemos de pasar de ese carácter consultivo a deliberativo, a esa participación deliberativa, esa democracia más deliberativa, donde las voces de niños, niñas, adolescentes sean tomadas en cuenta, primero desde la construcción de lo que se está hablando, no solo consultarles de lo ya realizado, pero que también esas voces sean tomadas en cuenta en esas decisiones. Y eso también es un llamado hacia la propia sociedad civil, porque también hay muchos errores, y yo coincido con lo que mencionaba también nuestra compañera Isabel, de esas debilidades de la sociedad civil, que es necesario fortalecerlas, seguirlas promoviendo, pero que cuando hablamos de la participación de niñas, niñas y adolescentes, también seguimos con esos errores que nos parece que debemos de tomarlos en cuenta y atenderlos con prioridad. Esa participación tiene que volverse inclusive más transversal, más amiga con las otras agendas de derechos humanos, donde identifiquemos que esta realidad y esta gran crisis en derechos humanos no afecta solo a un sector, no es aislada de las otras agendas, y que necesitamos sumarnos y juntarnos en ese marco mismo de esas alianzas estratégicas que habla la propia Agenda 2030, pero que sin duda alguna no debemos seguir con esa tendencia, en muchos casos egoísta, de las propias agendas de derechos humanos, porque lo que es niñez se queda solo con niñez, lo que es jóvenes solo con jóvenes, lo que es la agenda feminista solo la agenda feminista, si hablamos de ambiente solo los ambientalistas. Entonces ese es incluso un gran error de la sociedad civil, y donde debemos de seguir promoviendo esa participación más deliberativa y que nos permita coincidir e incidir de manera más oportuna, donde nos veamos mucho más juntos, y que los temas clave encontremos esas sinergias, esas coincidencias, y que los temas que nos separan no los pongamos en estos momentos como temas prioritarios o de la agenda de acción de la propia sociedad civil, pero también hacia niñas, niñas y adolescentes. Y para cerrar, creo que debemos aceptar primero que
no son nuestras palabras y nuestras posiciones escritas en piedra y que de ahí no pueden salir. La agenda va cambiando. Yo insisto, en antes, por ejemplo, la agenda ambientalista solo era de los que trabajaban ambientes, y nadie más la trabajaba, y era como un pecado que otros sectores la trabajen. Ahora hablamos de acción por el clima, hablamos de justicia climática, y lo mismo pasa con la agenda de niñez. Ya no solo es del grupo cerrado de quienes trabajan en niñez, ahora hay otras visiones. Lo mismo pasa con la agenda feminista. Entonces creo que eso es fundamental, reconocer esas nuevas formas de organización, de incidencia, desde las diversidades, reconociendo esas gran oportunidad que tenemos como mundo de incorporar estas nuevas visiones, estas nuevas formas de organización y de incidir. Creo que ese es un primer paso y que nos va a permitir lograr un mayor resultado en pro de los derechos humanos y priorizando sin duda alguna las niñas y adolescentes. Yo quería cerrar con eso, Juan, porque me parecía importante. Yo siempre insisto, ¿no?, en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, ahora en Ecuador estamos en un proceso sobre la construcción del Código de Niñez y Adolescencia. Yo he sido muy crítico y he tenido incluso problemas con muchos sectores, porque se crea una propuesta de código, aparecen las críticas de todo el mundo, incluso nuestros sectores, diciendo que no hay participación de niños. Entonces, cuando ya está construido el documento, ahora sí consultamos a los niños y a las niñas. Entonces, los niños participaron, construyeron el código. No, ahora sí validamos las opiniones de las y los adultos. Lo mismo pasa en la agenda de todos los sectores, y la participación consultiva de una u otra forma termina siendo discriminatoria, desigual, violenta, y no necesariamente es la más oportuna que necesitamos en estos momentos. Quería cerrar con eso, Juan. Muchísimas gracias, Nicky, por esta insistencia precisamente de hacerlo auténtico, transversal y que no sea simbólica la participación. Y por ello agradecemos profundamente que estén aquí María y Camilo, porque están ustedes siendo parte de un proceso por su propia, en paralelo, por su propia dinámica con nuestras voces cuentas. Les recuerdo que los últimos viernes de cada mes se está realizando este webinar organizado total y plenamente por niños, niñas y adolescentes de la región. Y creo que esto es muy importante en la lógica de cómo hacemos otras formas de organización que no sean las tradicionales, que no sean los viejos métodos que sabemos ya ahora no funcionan en el escenario actual. Gracias, Nicky, por destacarlo. María, no sé si nos escuchas y nos gustaría escuchar tu reflexión sobre cómo hacemos que sea más auténtica esta participación de niñas, niños, adolescentes, que ustedes no solamente se sientan, sino que sea real que sus opiniones están siendo tomadas en cuenta. Y me encantaría también, Camilo, si tú pudieras opinarnos sobre ello, cómo hacerlo, qué elementos a ustedes les darían certeza, tranquilidad, que realmente están siendo escuchados y que no solo, como dice Nicky, están validando u opinando sobre lo que ya decidieron en el mundo adulto. No sé, María, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara, o solo tu micrófono. A ver, creo que María no nos escucha. Camilo, ¿tú podrías iniciar con esta reflexión en lo que María aparece? Vale. Gracias, Camilo. Sin duda, para que nos sintamos como niños escuchados, es que esa voz que nosotros transmitimos, esos espacios de participación, primero se deben. Hay territorios donde existen espacios de participación, pero muchas veces simplemente se quedan en eso, en papeles, y las decisiones que se toman ahí no se ven diagnosticadas en nada. Personalmente les digo la anécdota de nuestro territorio. Nosotros hicimos una dura incidencia para que nuestra voz fuera reflejada en los planes de desarrollo municipales que se hace cada año los alcaldes, pero fue un trabajo duro, un trabajo que nos reuníamos, hablábamos, dialogábamos, colocábamos diferentes temas que involucraban niñez y juventud en la mesa, pero pues al final y al cabo era desastroso cuando veíamos que salió el plan de desarrollo municipal y nuestras voces no estaban reflejadas ahí. Entonces es importante que se tengan esos espacios de participación donde se pueda los niños
puedan tener unos espacios de incidencia, pero también que esas voces que ellos dan en esos espacios de incidencia se pueda de verdad ver reflejadas tanto en esos planes de acción como en esas acciones que se vayan a tener en los territorios. Y sin duda también es involucrarlos a ellos en toda la toma de decisiones que tengan que ver con niños y jóvenes e involucrarlos en todas las acciones que hagan en base a niñez. Gracias, Andrés, muchísimas gracias. Destacar esto último que planteas también y que lo decía Nikki, cuando hablamos de transversalizar es precisamente de lo tú lo decías concreto en todas las etapas, no en la final, no para palomear, para decir si está bien. Yo bromeo mucho con los procesos de participación cuando las personas lo van incorporando, y bromeo, y perdón aquí por la broma básica, pero no se trata de preguntarles si quieren verduras o si quieren hamburguesa, sino es desde la definición de la compra y la información previa para saber qué compramos y después qué preparamos, y sería fantástico que seamos parte del proceso también. Y seguramente comeremos algo de hamburguesa y algo de verdura, pero creo que claramente tiene que ser en todos los procesos, en todas las etapas. Muchísimas gracias, Andrés, Camilo, por este planteamiento. María, no sé si nos escuchas desde República Dominicana para escuchar tus comentarios sobre esta agenda. Sí, escucho. Excelente, María. ¿Cómo ves hasta aquí? ¿Cuáles serían tus últimas recomendaciones de este webinar para la agenda urgente de niñas en América Latina? Y pongo énfasis, María, en niñas, porque no siempre es lo mismo cuando hablamos de niños. Entonces, tú hablabas hace ratito de embarazo temprano. ¿Qué otros elementos hay que considerar para que las niñas no queden ocultas o invisibles en esta agenda, María? Por favor. Bueno, he participado ya en otros eventos donde nuestra voz ha sido escuchada, pero a la vez de salir el plan, como decía Camilo, nunca se ve nuestra idea plasmada ahí para darle realización. En las niñas, pienso que deberían trabajar un poquito más de énfasis con ella, en que se escuche su voz, no solamente la de los adultos, y que se plasmen sus ideas y que se lleven a cabo como se llevan la de los adultos, la de los diputados, síndicos y todas esas personas. Algo que quiero es que nuestra voz no sea solamente escuchada, sino que también sean plasmadas nuestras ideas y realizadas. Excelente, María. Me parece que esto también lo resume súper bien. La escucha no significa que esto se ha tomado en cuenta, ¿no? Debidamente tomado en cuenta, como se plantea en el enfoque de derechos, sino que queden claramente reflejadas. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen aportando acá en los chats. Por favor, agradecemos que lo sigan haciendo tanto en el Facebook como en el Zoom. Dice por aquí María Cristina, dice Marisol, que es muy importante el encuentro con la voz de niños y niñas. Y bueno, ella habla también de su fundación. Muchísimas gracias. María Cristina también, María Cristina Díaz dice, gracias a los organizadores por permitirnos participar de esta importante jornada. Considero que a nivel de la educación inclusiva en Colombia tenemos muchas deficiencias en la atención, tanto del sector salud de aquellos niños y niñas que tienen barreras para el aprendizaje y que no logran tener una atención especializada, como aquellas que requieren, para lo cual se requiere generar un proceso escolar efectivo. Disculpa que no lea completito, voy a tratar de avanzar con otros mensajes. Gracias, María Cristina. Jorge Luis Sánchez, él está desde Culiacán, Sinaloa. Un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo. Y dice Jorge que es visible la necesidad de fortalecer las políticas públicas eficientes por parte del Estado y a nivel municipal. Efectivamente, Jorge Luis, el territorio es clave porque de otra manera no cambia literalmente nada. Daisy Reaño, es muy importante resaltar que la educación debe contextualizarse a las realidades de los niños y niñas. Por ejemplo, la pobreza, la falta de salud, elementos de seguridad, conectividad. Rosa Dilbe, dice que ella es Noemí, disculpa Noemí. Bueno, agradece profundamente por este espacio. Yascara Gutiérrez
habla de generar estrategias de implementación de educación inclusiva, calidad contexto actual, para que esto implica que se generen políticas públicas que respondan a ello. Liliana Naranjo, el gobierno debería de brindar las herramientas necesarias para una educación de calidad, ya que es uno de los derechos fundamentales. Bueno, por acá también hay más comentarios. El trabajo colaborativo, dice Leslie Lugo, es muy importante. Por acá Marta Lucía, garantizar el derecho a la salud mental desde casa con nuestros niños de inclusión. Gracias también por acá. Bueno, felicita a Amanda Supelano por los excelentes aportes. Saludos de Zacateca con Angélica Alvarado Sánchez. Fuerte abrazo hasta Zacatecas, querida Angélica. Celia de Bono, la prevención a los abusos sexuales y los embarazos infantiles forzados en niñas menores de 14 años. Sí, claramente es un tema que además hay que verlo como de violencia sexual. Dice Daisy Riaño, centrándonos en la construcción familiar desde el reconocimiento de los derechos, aprender a hacer uso de las leyes ya establecidas y cómo hacer construcción de país desde lo comunitario, hablando de economía solidaria, métodos prácticos de salubridad y de vital importancia fomentar las relaciones comunitarias desde el afecto. Muchísimas gracias, Daisy. Claramente creo que la ruta y la alternativa está en el territorio, en la comunidad, y por eso me parece que lo que decía también Norberto Lipski, de involucrar, por ejemplo, a las iglesias, involucrar a las colectividades o mecanismos de organización comunitaria, esta diversidad de formas de organización que también Nikki destacaba y que otros y otras han señalado con las alcaldías, municipios. Es ahí donde tendríamos que poner mucho esfuerzo. Bueno, agradecemos todos sus comentarios, van a ser tomados en cuenta para este documento que les estaremos compartiendo. Tenemos por acá en Facebook, para ir cerrando, saludos a Miguelina Ramírez, ella manda saludos también desde República Dominicana. Fuerte abrazo a nuestra querida Miguelina de Caminantes en Boca Chica, en República Dominicana. Por acá hay saludos también de Holman Steven, él es psicólogo social conectado desde Boyacá, Colombia. Gracias. Tere Ausorese dice que felicita por las participaciones. Mariana Isabel también agradece las excelentes participaciones. Nelly Velázquez, gracias. Verónica Müller, otro fuerte abrazo, querida Verónica, a Brasil, ella educadora social. Bueno, por acá nos están hablando también, dice Holman, que necesitamos presupuesto, y también destaca inteligencia social, sin duda. Sí, esto es súper interesante. Vale, bueno, por aquí hay más comentarios, gracias. Hay muchas iniciativas que se están dando en la región y tendríamos que colocar. Verónica de Eduso Brasil, ¿quiere sumar a las redes de infancia? Sí, Verónica, ofrezco disculpas, ya estamos por contactarte en breve, vamos a hacerlo muy en breve. Vale, bueno, hay más saludos por acá. Quisiera entonces ya cerrar con un último comentario de nuestros panelistas, agradecerles profundamente, comentarles que vamos a circular en breve el documento de trabajo, se seguirá enriqueciendo y alimentando para que podamos construir una agenda latinoamericana y caribeña, suelo decirla, sin logotipos, sin patrimonio y sobre todo que esté construida desde, como lo han explicado Andrés Camilo y María, desde la voz de niñas, niños y adolescentes como base. Así es que vamos a ir arrancando, recuperando mucho de lo que aquí se ha planteado y compartiendo con ustedes un mecanismo para irlo haciendo. Bueno, quiero solamente comentarles que el próximo martes 6 de octubre, se realiza el primer diálogo de esta iniciativa social de América Latina y el Caribe, donde Tejiendo Redes de Infancia estará colocando la agenda de niñas, niños y adolescentes, y donde también alguna de las personas adolescentes que participan en esta iniciativa estará también con voz propia hablando con Alicia Bárcenas en este espacio con otros movimientos y otras agendas. Así es que literalmente estamos arrancando el proceso. Así es que les animaría a seguirlo enriqueciendo y a seguir aportando. Pues, si les parece, cerramos con un último mensaje final de parte de ustedes. Norberto, ¿cuál sería tu mensaje final? Y agradeciendo nuevamente todo el esfuerzo para estar con nosotros,
¿Y cuál sería tu mensaje final para continuar construyendo una agenda latinoamericana y caribeña? No sé si nos escucha Norberto. Isabel, si te parece, en lo que Norberto ¿cuál sería tu último mensaje y tu llamado para seguir construyendo de forma participativa esta agenda urgente para niños, niñas y adolescentes? Mira, pues yo creo que primero tenemos que tener una agenda muy ordenada y organizada para poder seguirlo. Como sociedad civil, ser realmente estar muy en tono, todos en sintonía, y que realmente no nos olvidemos que los niños están, dónde están los niños, las niñas y los adolescentes, y dónde podemos y tenemos que incidir es realmente asegurar que ellos sienten la diferencia de lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, como realmente tener una ruta que sea de mucha acción y de mucho impacto. Muchísimas gracias, querida Isabel, gracias por estar acá participando. Norberto, no sé si nos escuchas, yo ahora no veo el micrófono de Norberto, no sé si sí, estoy en condiciones bueno, vamos de poder transmitir una última Por reflexión. favor, Norberto, te escuchamos. En primer lugar, gracias. Felicitar por la iniciativa. Creo que efectivamente estamos necesitando espacios colectivos de circulación de la palabra y con protagonismo efectivo y de incidencia real en todo el proceso por parte de los actores principales de esta agenda, que son precisamente los niños, niñas y adolescentes de nuestra América Latina y el Caribe. En segundo lugar, creo que el debate ha dejado establecido no solamente lo que podríamos llamar agendas de prioridades, sino también agendas estratégicas para la región. Y en ese sentido, creo que sería un dato muy interesante que al efectuar la sistematización, el ordenamiento de este espacio, se le pueda presentar en el diálogo con la licenciada Bárcena de la dirección de CEPAL, cuáles son precisamente de la agenda aquellos aspectos que consideramos prioritarios y aquellos otros que sin perder su vigencia inmediata pertenecen a un desarrollo estratégico en la región para garantizar más ampliamente derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que con esta última reflexión, te saludo, Juan Martín, saludo a todos los panelistas y a todas y todos los asistentes que nos han acompañado desde los distintos países de nuestra región latinoamericana y caribeña. Desde Argentina, muy buenos días. Gracias, gracias, querido Norberto, por todo tu acompañamiento, tu esfuerzo, tu compromiso. Así es que, bueno, confiamos que seguiremos alimentando junto contigo esta agenda. Gracias. Bueno, pues, si les parece, Nikki, y vamos cerrando también con María y con Andrés. Nikki, ¿cuál sería tu cierre, tu conclusión final? Sí, yo creo que coincido mucho con la participación que hablaba ahora nuestra compañera Isabel y tanto Roberto, de que primero ordenar esta agenda, buscar los temas estratégicos donde podamos también aterrizar en base a la realidad y que encontremos en las diferentes agendas de derechos humanos esas coincidencias que permita juntarnos y lograr esos cambios que estamos buscando, porque la crisis actual ya es una clara realidad y lo que se viene puede ser peor y va a ser necesario que todas las agendas de derechos humanos se junten, las luchas se junten y nos permiten vivir de mejor forma. Eso es un poco mi opinión. Mira, ahora último, como para cerrar, en Twitter, en Ecuador, hay tendencias casi constantes donde se usa todas las luchas se juntan. Y ahí muchos de los temas de derechos humanos se están incluyendo. Yo creo que eso pueden ser también aprendizajes que nos permitan juntarnos e incidir de mejor forma. Gracias y efectivamente, Nikki, sí. Gracias, Nikki. Precisamente esa es la intención
Y agradecemos profundamente a nuestra colega Gloria, a Marco, que desde Colombia es donde surge esta iniciativa, y estamos precisamente buscando que la transversalidad de la agenda de niños, niñas y adolescentes esté ahora en los diálogos con los sindicatos, con el movimiento de medio ambiente, con los colectivos de mujeres, las redes académicas, movimientos campesinos, y que puedan superar esta mirada adultocéntrica que deja fuera las agendas de niños y niñas, considerando que son un tema de las familias o de la asistencia. Y eso es precisamente lo que creo que este puede ser el aporte en este momento. Muchísimas gracias. María, ¿cómo cerrarías este diálogo esta mañana? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para seguir? Bueno, mis recomendaciones serían seguir trabajando con la agenda que tenemos y enfocarnos en los temas que más afectan a América Latina y el Caribe, y hacer una actividad de incidencia e impacto. Muchas gracias, María. Bueno, por supuesto, contamos contigo y con otras chicas que también están participando activamente en Tejiendo Redes de Infancia. En Nuestras Voces Cuentan. Muchísimas gracias. Camilo, ¿cómo cerrarías este webinar? Y, por supuesto, para estos diálogos con otros actores, con la CEPAL, ¿qué recomendarías? Vale, gracias a Tejiendo Redes por tener en cuenta la voz de los niños. Y es desde ahí donde yo iniciaría, de que tengan en cuenta y sigan teniendo en cuenta esas voces de sus niños en esas inclusiones de sus planes de acción, pero más que todo, que esos planes tengan eso que se llama, esas acciones, sin duda que no queden a la deriva, sino que sean cosas que le van a ayudar a la niñez de nuestros territorios, de nuestros países. Y desde ahí empieza la involucración de los niños, porque cuando tenemos muy en cuenta las voces de ellos, tenemos claro cuáles son las acciones prioritarias que tienen los niños en los territorios. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta insistencia en escuchar desde el territorio. Vamos a continuar en este diálogo. Les agradezco profundamente todos sus comentarios, riquísimos comentarios que están acá en los chats, tanto de Zoom como de Facebook, que vamos a estar retomando. Vamos a compartir con ustedes la información para que puedan acompañarnos el próximo martes 6. Y recuerden que en este espacio de Niñez Primero, que seguimos todos los días en torno a las 11 horas México, Colombia, 13 horas el sur, digamos Santiago, Chile, Buenos Aires. Seguimos en este espacio buscando precisamente que ahora con la virtualidad que la pandemia abrió con mayor evidencia como la posibilidad de ir tejiendo redes, de ir construyendo diálogos y agradecer profundamente su participación y compromiso con ello. Así es que vamos a continuar y les compartiremos más información. Que tengan un excelente día, un buen fin de semana y les esperamos en estos espacios de Niñez Primero. Gracias, querido Norberto, Isabel, Nikki, María, Camilo, por todo el trabajo, por todo el aporte, y gracias también a Verónica y a Christopher que están atrás siempre de este tema para que funcione. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.